Estoy sentado aquí, en esta celda blanca que no logra ser pura, y todavía puedo olerlo. No es el olor de la sangre del padre Aníbal, no. Es el olor del incienso que siempre lo rodeaba, una nube dulzona que trataba de ocultar la podredumbre y que ahora se mezcla con el recuerdo del cobre y la vida escapándose. Me llamo Damaris. Tengo 17 años y hace 3 días que maté al sacerdote de nuestra iglesia. No fue un accidente, no fue un arrebato de locura, aunque la locura, supongo, siempre juega su papel. Fue algo que se coció a fuego lento en mi interior durante años, desde que tenía 12 años y era solo un monaguillo con las rodillas peladas de tanto hincarse en el frío mármol. Pero para que entiendas por qué, tengo que volver atrás. Tengo que llevarte a la iglesia de San Miguel Arcángel, al pueblo encajonado entre montañas donde el cielo es una franja de azul pálido y los secretos se entierran más hondo que los muertos. Todo empezó, como tantas cosas terribles y maravillosas, con una mano en el hombro. La mano del padre Aníbal. Era un hombre alto, de sonrisa fácil, y una voz que podía acariciarte o condenarte desde el púlpito. Para el pueblo, era un santo. Para mi madre, la única autoridad real después de Dios. Éramos pobres. Mi padre nos abandonó cuando yo era un crío, y mi madre se aferró a la iglesia como si fuera un salvavidas en un mar de vergüenza. Yo, siendo el hijo único y un chico tan serio, fue ofrecido a su servicio. Un honor, decían. Un privilegio. Recuerdo la primera vez que me tocó de una manera que no encajaba. Fue en la sacristía, un cuarto pequeño atestado de casullas bordadas con hilos de oro y el olor penetrante a cera y madera vieja. Yo estaba guardando los cálices, mis manos aún temblorosas por la responsabilidad. Él se acercó por detrás. No dijo nada, solo puso sus manos, grandes y pesadas, sobre mis hombros. Su aliento, caliente y con un leve olor a vino, me rozó la nuca. «Eres un chico especial, Damaris», susurró. «Dios tiene grandes planes para ti». Me quedé paralizado. El elogio se sentía como una losa. Sus dedos se deslizaron, casi imperceptiblemente, por mi espalda. Fue solo un instante, pero ese instante sembró una semilla de hielo en mi estómago. Cuando se fue, me quedé mirando mi reflejo distorsionado en la curva dorada del cáliz. Ya no me reconocía. Los toques se hicieron más frecuentes. Una mano que ajustaba mi alba, que se posaba demasiado tiempo en mi cintura. Un brazo alrededor de mis hombros que apretaba más de lo necesario, siempre con una sonrisa beatífica, siempre con una palabra piadosa. En casa, si me quejaba, mi madre me callaba. El padre Aníbal es un hombre de Dios. Damaris, debes sentirte afortunado de que te preste tanta atención. Es para bien de tu alma. La traición no siempre viene con un puñal. A veces viene disfrazada de fe ciega. El abuso escaló lentamente, como una marea sucia. De los toques a los abrazos de consuelo, en su despacho privado, detrás de la puerta de roble macizo que siempre cerraba con un clic sordo. Allí, el olor a incienso era más denso, sofocante. Las paredes, forradas de libros antiguos, parecían inclinarse para presenciar lo que ocurría. Me hablaba del pecado, de la pureza, de lo sucio que era el mundo y de cómo él era el único que podía limpiarme. Sus palabras eran un veneno dulce que se filtraba en mi mente, confundiéndome, haciéndome creer que aquello,
de alguna manera retorcida, era amor. Era devoción. Yo me convertí en un fantasma. En la escuela mis notas se desplomaron. Ya no jugaba al fútbol con los otros chicos. Me miraban con desconfianza, susurraban que era el consentido del cura. Hasta mi mejor amigo, Leo, se alejó. Estás raro, Damaris. Siempre estás en las nubes. No podía contárselo. ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? La vergüenza era una segunda piel, más gruesa y más sucia que la mía propia. La tensión en casa era palpable. Mi madre notaba mi distanciamiento, mi silencio hosco. Un día, tras una discusión especialmente amarga, rompí un plato. Ella me gritó, sus ojos inyectados en sangre de tanto llorar por una vida que no era la que soñó. «Eres igual que tu padre», escupió, «lleno de oscuridad». Esa frase me atravesó como una lanza. ¿Oscuridad? Ella no tenía ni idea de la verdadera oscuridad que habitaba en el corazón del hombre al que ella consideraba un santo. Fue en ese momento, mirando los pedazos de cerámica esparcidos por el suelo de la cocina, como los fragmentos de mi vida, cuando supe que algo tenía que romperse para siempre. La semilla de hielo en mi estómago había germinado, y ahora era una planta venenosa y retorcida que exigía crecer. El punto de quiebre llegó un mes después. Fue un martes. Había un niño nuevo en el grupo de monaguillos. Se llamaba Mateo. Tenía 11 años, ojos grandes y una sonrisa tímida que me partió el alma en dos. Porque vi en él mi propio reflejo de hacía 5 años. La inocencia, la fe ciega, la necesidad de aprobación. Y vi la mirada del padre Aníbal posarse sobre él. Era la misma mirada llena de un hambre voraz que una vez se había posado sobre mí. Una ola de náuseas me recorrió. No podía permitirlo. No podía quedarme sentado y ver cómo la misma pesadilla se cernía sobre otro niño, sabiendo que yo, con mi silencio, era cómplice. Esa noche, en mi habitación, bajo la tenue luz de una bombilla, planifiqué lo que tenía que hacer. No fue un plan elaborado, no había rabia en ese momento, solo una certeza fría y aterradora, como el filo de un cuchillo. Sabía que al domingo siguiente, después de la misa de tarde, el padre Aníbal se quedaría solo en la sacristía para contar las limosnas. Siempre lo hacía, y yo me ofrecería a ayudarle. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada campanada de la iglesia era un latido más de un corazón que pronto dejaría de latir. Observaba a mi madre, que cantaba en el coro con los ojos cerrados, y sentía un dolor agudo por la verdad que estaba a punto de destrozarla. Miraba a Mateo, que corría por el atrio, y sentía una paz extraña. Esto era por él, por el niño que yo fui, por todos los niños cuyas voces son ahogadas por el incienso y los cánticos. Llegó el domingo. La misa transcurrió como en un sueño. Las palabras del padre Aníbal resonaban huecas en mis oídos. El incienso me hacía girar la cabeza. Cuando la última campana repicó y los feligreses se dispersaron, me quedé. Como había planeado, él me sonrió, esa sonrisa ancha y falsa que tantas veces había visto a centímetros de mi cara. «Qué bueno eres, Damaris, siempre tan servicial». Entramos en la sacristía. La puerta de roble se cerró detrás de nosotros con su clic familiar. El sonido del pestillo al caer
sonó como el golpe de un hacha. El aire era espeso, cargado con el olor a sudor sagrado y ambición pervertida. Sobre el escritorio, la bolsa de las limosnas reposaba, llena de billetes y monedas que la gente daba con esperanza. Él se acercó a mí, con esa familiaridad que me helaba la sangre. «Has estado muy callado estos días, hijo. ¿Algún problema?» Su mano se dirigió hacia mi cara. Y entonces todo estalló. Su mano, esa mano que conocía tan bien, con sus venas prominentes y el anillo de plata con un sello de la cruz, se movió hacia mi mejilla con una posesividad que me hizo retroceder instintivamente. No fue un movimiento pensado. Fue la reacción visceral de un animal acorralado. El golpe de mi espalda contra la estantería de madera sacudió varios misales antiguos, que cayeron al suelo con un ruido sordo, como un mal presagio. La sonrisa del padre Aníbal se congeló. No se desvaneció, sino que se transformó. Se volvió más afilada, más peligrosa. La máscara del pastor benévolo se resquebrajaba, dejando entrever al depredador que siempre había estado ahí. «¿Qué pasa, Damaris?» Su voz era un susurro sedoso, pero con un filo de acero. «¿Ya no te gustan nuestros momentos especiales? Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo el amor que te he dado». La palabra amor salió de sus labios como una blasfemia. Sentí el frío del mango del cuchillo que llevaba escondido bajo mi jersey, presionándome contra el costado. No era un arma elaborada, solo un cuchillo de cocina viejo, de hoja corta y mancha de óxido cerca del mango. Lo había escondido esa misma mañana, con las manos temblorosas, mientras mi madre preparaba el desayuno cantando un himno. El contraste entre su fe ingenua y mi intención asesina era un abismo que ya no podía salvar. «No me toques», logré decir. Mi voz sonó ronca, irreconocible incluso para mí. Él soltó una risa baja, un sonido que no tenía nada de alegre. Avanzó un paso, llenando el pequeño espacio con su presencia. El olor a vino de la comunión, dulce y agrio a la vez, se mezclaba con su colonia barata. Siempre tan dramático, como la primera vez. Lloraste, ¿recuerdas? Dijiste que eras sucio, que Dios te iba a castigar. Yo te limpié, Damaris, yo te absolví. Sus ojos, de un azul pálido que antes me parecía celestial, ahora me traspasaban con una intensidad gélida. Tu alma me pertenece. Esa frase, tu alma me pertenece, fue la chispa. No era solo una afirmación de poder, era la confirmación de todo lo que había sufrido. Él no me veía como una persona, sino como una posesión, un pecado secreto que atesoraba. Y en ese instante, cualquier duda residual que pudiera tener sobre lo que tenía que hacer, se evaporó. No era solo venganza, era liberación. Una liberación violenta y terrible, pero la única posible. «No te pertenezco», murmuré, mientras mis dedos cerraban firmemente alrededor del mango del cuchillo. Él debió de ver algo en mis ojos, un destello de la resolución mortal que había anidado en mí, porque su sonrisa se desvaneció por completo. Por primera vez, vi un atisbo de incertidumbre, quizás incluso de miedo, en su mirada.
Era intoxicante. ¿Qué vas a hacer, muchacho?, preguntó, y su voz perdió por un momento su tono condescendiente. ¿Matarme? Eres un niño débil y asustadizo. Siempre lo has sido. Sus palabras pretendían herir, devolverme a ese lugar de sumisión, pero ya no funcionaban. El niño asustadizo había muerto hacía mucho tiempo, aplastado bajo el peso de sus momentos especiales. En su lugar solo quedaba este joven de 17 años, vacío de todo excepto de un propósito frío. No soy un niño, dije, y saqué el cuchillo. La hoja reflejó la tenue luz de la lámpara de la sacristía, dibujando un arco pálido en la penumbra. El padre Aníbal dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. La sorpresa genuina en su rostro era un espectáculo grotesco. Él, que había orquestado tanto dolor desde las sombras, nunca creyó que la sombra le devolvería el golpe. «¡Estás loco!», exclamó, y su voz se quebró. «Es el demonio en ti. Déjame ayudarte, hijo. Podemos rezar juntos». La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. Amarga en el fondo de mi garganta avancé. No corrí, no me abalancé. Caminé hacia él con una calma que me aterraba. Cada latido de mi corazón era un tambor que marcaba el compás de un rito perverso. «Rezaremos», susurré, y noté cómo la punta del cuchillo temblaba ligeramente. «Reza tú. Pídele a tu Dios que te perdone, porque yo no lo haré». Él tropezó con el reclinatorio que estaba junto a su escritorio. Cayó de espaldas contra el pesado mueble, haciendo que la bolsa de las limosnas se volcara. Monedas de plata y billetes arrugados se desparramaron por el suelo, un tesoro manchado que rodaba a nuestros pies. Su respiración era un jadeo rápido, un sonido animal. Levantó las manos, no en súplica, sino para protegerse. «No», suplicó, y por primera vez su voz sonó pequeña, vulnerable. «Damaris, por favor. Lo siento mucho». ¿Lo sentía? ¿Sentía el dolor que me había causado, o solo sentía el miedo a la hoja que se cernía sobre él? Ya no importaba. Sus disculpas llegaban 5 años demasiado tarde. Eran palabras vacías para evitar la consecuencia final de sus actos. El mundo se redujo a ese instante, a la sacristía mal iluminada, al olor a miedo y incienso, al sonido de nuestra respiración entrecortada. Ya no veía al sacerdote, al hombre respetado. Veía las manos que me habían abusado, la boca que había pronunciado mentiras piadosas, los ojos que me habían despojado de mi infancia, y un rugido sordo que surgió de un lugar que no sabía que existía dentro de mí, desgarró mi garganta. El cuchillo se hundió. No fue un solo golpe. Fue una explosión de movimientos torpes y violentos, impulsados por una rabia acumulada que finalmente encontraba una salida. No sentí la hoja desgarrar la tela de su sotana, ni penetrar en su carne. Solo sentí el impacto, una y otra vez, como si estuviera intentando destruir un fantasma que me había atormentado durante tanto tiempo. La sangre, caliente y sorprendentemente viva, salpicó mis manos, mi rostro, mi alba. El color rojo, un rojo brillante y vital, contrastaba brutalmente con el blanco inmaculado de la tela. Él gimió, un sonido gutural y húmedo.
Sus ojos, muy abiertos, me miraban con una incredulidad absoluta. Luego, esa luz se apagó lentamente, como la llama de una vela que se consume. Su cuerpo se desplomó sobre el charco de monedas y billetes, haciendo un ruido blando y definitivo. De repente, todo terminó. El silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración, jadeante y ronca. Me quedé allí, de pie, temblando incontrolablemente, el cuchillo todavía clavado en mi puño. La sangre goteaba de la punta, formando un pequeño charco escarlata en el suelo de madera pulida. Miré mis manos. Eran las manos de un asesino, pero también eran las manos de un superviviente. No sentí triunfo, no sentí alegría, solo un vacío enorme, un silencio interior tan profundo que ahogaba todo lo demás, y luego una paz extraña, perturbadora. La paz de saber que nunca más tocaría a otro niño. La paz de saber que el monstruo había muerto. Sabía que el mundo exterior, el mundo de mi madre, de la policía, del pueblo, estaba a punto de derrumbarse sobre mí. Pero en ese momento, de pie sobre el cuerpo del hombre que había arruinado mi vida, solo podía pensar en una cosa: estaba libre. El sonido de la puerta de la iglesia al cerrarse de golpe, sacudida por el viento, me hizo saltar. La realidad volvía a imponerse. Pronto vendría alguien. Tenía que decidir qué hacer. ¿Huir? ¿Esperar? Me arrodillé junto a él, no para rezar, sino para asegurarme. Sus ojos vidriosos miraban al techo, ciegos. Le quité el cuchillo de la mano, que se había cerrado en un espasmo final alrededor del mango. Lo dejé caer. El sonido metálico al chocar contra el suelo fue el punto final. Luego, me senté en el reclinatorio, manchando la tela roja con mis manos ensangrentadas, y esperé. Esperé a que el mundo descubriera la verdad que yacía, bañada en escarlata, en el corazón de su sagrada iglesia. Cuando levanté el ladrillo por tercera vez y escuché cómo el cráneo del padre Aurelio cedía bajo el impacto, una parte de mí quiso gritar. No por él, no por lo que estaba haciendo, sino por lo que descubrí que era capaz de hacer. El sonido fue húmedo, espeso, un golpe contra la carne que jamás voy a olvidar. El sótano de la iglesia olía a humedad, a hierro, a encierro, y entre ese olor estaba el aroma nauseabundo de los rituales que él escondía bajo su sotana impecable, ese hombre que todos consideraban un santo, ese hombre al que yo acababa de matar. Solté el ladrillo. Cayó cerca de su mano extendida, la misma mano con la que me bendijo por primera vez cuando era niño, la misma que tocó los hombros de tantos jóvenes de nuestro barrio, guiándolos hacia un camino que él mismo había deformado con secretos oscuros. Me quedé mirándolo, jadeando, sintiendo cómo mi corazón trataba de escapar de mi pecho. Y por un segundo dudé, no sobre haberlo matado, sino sobre si alguien me iba a creer, porque la verdad era demasiado grande, demasiado repugnante, demasiado peligrosa para que alguien la aceptara de inmediato. Me apoyé contra la pared, tratando de ordenar las ideas. Tenía 17 años, y el mundo se me estaba cayendo encima. No por el acto en sí, sino porque sabía que, al salir de ahí, nadie escucharía mi versión, nadie. A mis ojos sería un crimen. A sus ojos,
Un sacrilegio. A los ojos del pueblo, un monstruo que mató al sacerdote más querido de todos. Respiré hondo. El olor del sótano volvió a atacarme, mezclado con un calor denso que emanaba del cuerpo sin vida. Me obligué a mirar alrededor. Tenía que actuar rápido. Lo que había abajo, lo que encontré antes de que todo estallara, eso era lo que verdaderamente importaba. Las paredes estaban llenas de marcas, símbolos que nunca había visto, pero que intuía que tenían un significado retorcido. Había cuerdas, sogas, una sotana vieja manchada con algo que nunca quise analizar de cerca, una mesa con objetos cubiertos de cera derramada y algo que parecía sangre seca alrededor. Un olor agrio subía desde una esquina donde vi jaulas pequeñas, como para encerrar animales, pero demasiado altas para eso, y en una de ellas, un trozo de tela que reconocí al instante, la camiseta de Ramón, mi amigo desaparecido hacía 6 meses. Esa imagen fue un puñal, Ramón, el mismo que iba conmigo al catecismo, el mismo que me decía que el padre Aurelio era extraño, que lo miraba de un modo raro, el mismo al que nadie quiso creer cuando empezó a quejarse de dolores, de mareos, de encuentros a solas con el sacerdote que él no recordaba con claridad. Las autoridades dijeron que se había ido por voluntad propia, que era un joven problemático. Yo lo defendí tanto que mis padres me prohibieron mencionarlo. Decían que no debía hablar mal de un hombre sagrado o un hombre sagrado. ¡Qué ironía! Pensé en salir corriendo, buscar ayuda, decirle al mundo lo que había encontrado. Pero al subir los primeros escalones, escuché pasos arriba, voces, risas. No sabía quiénes estaban. Tal vez feligreses, tal vez los ayudantes del padre, tal vez alguien más involucrado. Mi respiración se agitó. Me escondí detrás de la puerta entreabierta. 2 personas pasaron cerca, una mujer y un hombre. Se escuchaban normales, conversaban sobre misa, sobre panes para repartir, sobre limpiar las bancas antes del domingo. Eran ajenos al horror que se escondía a unos metros de ellos. Solo levanté la vista al ver cómo la mujer llevaba una llave colgando del cuello, la llave del sótano. Él se la pidió un momento. Ella se la negó. Dijo algo que me heló la sangre. El padre Aurelio dijo que nadie debe bajar sin él, nadie. Ni tú ni yo. Ese nadie lo explicaba todo. Esperé a que se fueran. El silencio regresó. La desesperación también. Quería hacer las cosas bien, así que decidí grabar todo. Saqué mi celular, temblando, y empecé a filmar. Hablé. Grabé las paredes, la mesa, la sotana, las jaulas. Grabé el cuerpo. Mi voz se quebraba, pero seguí. Tenía que dejar pruebas antes de salir corriendo y entregarme. Al terminar, subí las escaleras de nuevo, esta vez sin esconderme. Me asomé por la puerta principal de la iglesia, no había nadie cerca. Crucé el atrio, caminando como si me persiguieran sombras. Cuando llegué a la calle, apenas podía sostenerme. El aire fresco me golpeó. Era la primera bocanada limpia que sentía en horas, tal vez en meses. Corrí hasta la casa de la única persona que podría escucharme, Lucía, mi mejor amiga desde que tengo memoria, la única que no me trataba como un loco cuando le decía que algo extraño pasaba en la iglesia. Cuando abrió la puerta y me vio cubierto de polvo, sudor y manchas que era mejor no describir, pensé que iba a cerrarme de inmediato.
Pero no. Me abrazó, sintió mis temblores y supo que algo terrible había ocurrido. Entramos a su cuarto. Cerró con llave. Me pidió que hablara. Le mostré el video. Lo vio completo sin interrumpir. Cuando terminó, levantó la mirada. Estaba pálida. Sabía que algo raro pasaba allí. Dijo con voz muy baja. Mi hermano dejó el grupo de monaguillos porque el padre le hacía preguntas que no eran normales. Pero nadie me creyó cuando lo conté. Era la primera vez en meses que no me sentía solo. Decidimos actuar juntos. Enviamos el video a todas partes. Redes sociales, buzones de correo, contactos desconocidos. No podíamos permitir que desapareciera. Lo enviamos a los medios. Lo subimos a plataformas donde nada se borra fácilmente. A los 30 minutos empezaron los mensajes. Algunos creyendo, otros insultando, otros exigiendo mi captura. Sabíamos que faltaba lo más difícil, ir a la comisaría. Fui con Lucía. Caminé sin bajar la cabeza. Confesé todo, absolutamente todo. El agente que me recibió me miraba como si yo fuera un animal herido. No sabía si abrazarme o esposarme. Llamaron a un superior, luego a otro. 3 horas después ya estaban en la iglesia. Encontraron todo tal cual lo grabé, y algo más, algo peor. No sé qué fue. No me dejaron ver. Solo escuché a un policía vomitar cuando bajó del sótano. El caso explotó como una bomba. El pueblo entero ardió en rumores. Para muchos soy un asesino, para otros un héroe. Para mí, no sé qué soy. La línea entre justicia y pecado se volvió demasiado borrosa esa noche. 2 años después, sigo creyendo que hice lo que tenía que hacer. No podía permitir que siguiera. No podía permitir que dañara a otras personas como dañó a Ramón. Quizás nunca deje de pensar en ese ladrillo y en el sonido que hizo. Quizás nunca deje de ver esa sangre. Pero, cada vez que alguien más se atreve a contar lo que vivió con él, sé que no me equivoqué. Mi nombre es Edrián Serrano, tengo 18 años y maté al sacerdote de mi iglesia, no por odio, sino porque la verdad merecía ser revelada, aunque mi alma tenga que cargar con el precio. Si llegaste hasta el final, apóyame, deja tu like, suscríbete y comenta qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu voz importa más de lo que crees.